Hola a todos, buenas tardes. Gracias por venir a un nuevo webinar de Nominalia. Me presento, yo soy Laura García y trabajo en el departamento de marketing de Nominalia. Y como muchos sabréis, tenemos un proyecto que se llama Escuela de Internet, en el marco del cual hacemos todos estos webinars, seminarios gratuitos online que luego podréis ver en YouTube, impartiendo cosas, conocimiento del ámbito online, desde el e-commerce a dominios, y hoy, en el día de hoy, nos encontramos, vamos a hacer un webinar sobre servidores y más concretamente sobre servidores dedicados. Tengo conmigo a Alberto Beltrán. Él es especialista en servidores, es la persona que aquí en Nominalia, si necesitáis un servidor y nos llamáis, os atenderá él. Que normalmente habla con el cliente, ve las necesidades que tiene, por qué necesita un servidor, para qué, y bueno, y es que le asesora de la mejor opción, ¿no?, para este cliente. Así que nada, si llamáis, si preguntáis por él, pues estará a vuestra disposición. Solo deciros, ahora ya doy paso a Alberto, solo deciros que, bueno, ante todo, gracias por venir una vez más, y que tenéis a vuestra disposición un chat que en cualquier momento, mientras Alberto esté presentando, pues vosotros podéis formular vuestras preguntas por escrito. Yo las iré recogiendo y cuando Alberto finalice su presentación, pues le vamos a hacer, va a empezar la tanda de preguntas y bueno, yo misma le leeré las preguntas que me habéis pasado, ¿de acuerdo? Por último, saber que este webinar lo estamos grabando, colgaremos el vídeo en YouTube y os enviaremos un email para avisaros de que ya está el material listo. Os pasaremos también esta presentación en PowerPoint y todas las preguntas que habéis hecho, pues también contestadas, por si él puede ampliar las respuestas que os da aquí en vivo, pues luego igualmente recogemos estas preguntas y las colgamos en Escuela de Internet, ¿de acuerdo? Y recibiréis un correo para avisaros. Bueno, sin más dilación, doy paso ya a Alberto. Gracias, Alberto, por esta sesión, por ayudarnos a entender mejor este producto. Gracias a todos por venir. Y yo me voy y nos vemos en la tanda de preguntas. Hasta luego. Muy buenas a todos, soy Alberto Beltrán, como bien ha dicho Laura, la persona que lleva todo el tema de servidores a nivel comercial aquí en Nominalia. Me podéis encontrar si tenéis cualquier duda referente a contratar un servidor o si nos decidís entre uno u otro. Y nada, he estado, simplemente indicaros que he estado aproximadamente un año en el departamento técnico y ahora pues estoy ya ayudando en todo lo que son los proyectos a nivel comercial. Por lo que, sin más dilación, agradeceros la asistencia a este webinar y nada, vamos a empezar. Vamos a ver por qué elegir un servidor dedicado en este caso, para vuestro negocio. Veremos un poquito qué es lo que se puede hacer, lo que mejor encaja para cada uno de los escenarios que podáis tener y explicaros qué es lo que tenemos, qué podéis hacer con nuestros productos y también ayudaros a que podáis abrir un poquito pues, diferentes vías de negocio con productos nuestros. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de por qué elegir un servidor. Hay diferentes soluciones a nivel de alojamiento o de provisionar correo. Entonces, hablaremos también, revisaremos por qué podemos escoger un servidor en lugar de escoger cualquier otra solución, o qué ventajas y qué desventajas podemos encontrar contratando un servidor en lugar de otra solución. Dentro de los servidores tenemos diferentes tipos de servidores. En Nominalia podéis encontrar servidores virtuales y dedicados. Veremos qué diferencia hay, explicaros pinceladas, un repaso rápido a nuestra oferta de servidores virtuales y seguiremos con los dedicados, que sería de lo que vamos a tratar en este webinar de hoy, y ya en un futuro hablaremos de los virtuales. Dentro de nuestra gama de productos, pues vamos a hablar de qué garantías os podemos proporcionar. Veremos un poco nuestro centro de datos, el acuerdo de nivel de servicio, qué tipo de hardware ofrecemos para nuestros servidores y lo revisaremos. Además, veremos lógicamente nuestra oferta de servidores dedicados, nuestras 6 diferentes máquinas que tenemos y veremos qué podemos hacer con cada una de estas máquinas. Hablaremos también de cómo se gestiona un servidor dedicado, cómo nos podemos conectar, qué herramientas podemos encontrar y, por último, hablaremos también de los servidores administrados, servicios premium y diferentes servicios de valor añadido que a día de hoy en Nominalia estamos ofreciendo para complementar nuestra oferta de servidores. Y ya
para acabar, pues cualquier pregunta, respuesta que podáis tener, simplemente decidlo por el chat y Laura pues me pasará esta pregunta, os podemos responder al momento y si no, como bien ha dicho ella, también pues puedo tomar nota y os contacto por teléfono, por mail cuando vaya bien y revisamos la pregunta. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. ¿Por qué elegir un servidor? Básicamente, un servidor nos permite crear un negocio escalable. Escalable significa que podemos adaptarlo en cualquier momento a lo que necesitemos. Si necesitamos una máquina con unos recursos limitados, unos recursos pequeños, pues podemos coger un servidor que tenga esas características que complementen lo que necesitamos y ajustarlo tanto a nivel de precio como a nivel de rendimiento. Esto supone un coste económico quizás que se diferencia en mayor grado, en la mayoría de casos, de un hosting compartido, pero nos permite ganar una serie de ventajas. Estas ventajas, como podéis ver, serían, podemos dar servicio a un gran número de clientes, es decir, podemos contratar un servidor para nosotros y utilizar ese servidor para nuestros propios proyectos o alojar proyectos de terceros, nuestros clientes, nuestros conocidos, nuestros familiares y que todos pues, puedan compartir esa misma máquina y sacar provecho todos. Esto, pues, lógicamente, al compartir un recurso, una máquina, entre varias unidades, varias personas, varias empresas o varios sitios web, se traduce en más márgenes más altos, mayor beneficio y versatilidad. Es decir, podemos adaptar nuestro servidor para cada uno de estos posibles escenarios y, por tanto, sacar el mayor provecho. Con un servidor, por ejemplo, aquí encontraréis varios ejemplos, los vemos y luego hablamos ya más en detalle de cada uno de ellos. Podemos alojar aplicaciones y software propio, utilizar nuestro servidor como un servidor de correo. Podemos alojar también tiendas online, a día de hoy están en auge. Podemos alojar también sitios web corporativos o muchos sitios web de cortesía. Ahora veremos por encima cada uno de estos casos para que podáis ver de qué estamos hablando. Por ejemplo, un sitio corporativo de cortesía es el típico sitio web que encontramos en el que aparece el logo, los colores de la empresa, un breve resumen de qué es lo que hacemos, dónde estamos, a qué nos dedicamos, un formulario de contacto y ocupan, como veis aquí, menos de 100 megas, a veces incluso 5, 6, 10 megas y al ser un sitio web estático que suelen estar hechos en HTML para que se cargue muy rápido, pues ocupan una porción de memoria mínima. Si nos dedicamos al mundo del diseño web o simplemente tenemos múltiples empresas o múltiples sitios web y ofrecemos o tenemos este tipo de sitios web, pues sería un servidor una solución más que válida para abaratar costes y en lugar de tener un hosting para cada uno de nuestros dominios, tener todos los dominios apuntando a este servidor, y por tanto tener allí nuestros sitios web. Por ejemplo, como hablábamos también de los servidores, los sitios web corporativos profesionales. ¿Qué es un sitio corporativo profesional? Pues es cualquier página web en la que se detalla nuestra actividad. Puede ser desde una tienda online, desde una agencia inmobiliaria donde tiene cada uno de los pisos que tiene allí en oferta. Puede ser una página en la que tenemos diferentes anuncios, un buscador en el que tenemos diferentes opciones de sitio web. Pues estos sitios corporativos ocupan mucho más en comparación con los sitios web de cortesía, entre 200 megas, 2 gigas, incluso más, y al necesitar una potencia mayor para poder mover estos sitios web, si queremos alojar varios sitios web de este tipo, lo mejor siempre va a ser un servidor en contra de un hosting compartido. Otra opción que también podemos alojar aquí sería pues, sitios web creados con CMS, como Joomla, WordPress, por ejemplo, pues tenemos clientes que están dedicados al sector educativo y tienen diferentes servidores para tener allí sus plataformas creadas con Moodle y, por tanto, como necesitan una alta disponibilidad y necesitan disponer de recursos y simultaneidad cuando tienen 50, 100, 1000 visitas simultáneas en el sitio web, con un hosting sería muy posible que los recursos llegaran al límite y no pudiesen mantenerlo. En el caso de un servidor, como nos lo gestionamos nosotros mismos y lo utilizamos nosotros para nuestro propio proyecto, pues podemos alojar tanto un sitio como estos o varios sitios en función del servidor que escojamos. También hablábamos de las tiendas online. A día de hoy tenemos aquí un dato a tener muy en cuenta.
En el último trimestre del 2015, en España se cerró una facturación superior a los 5.000 millones de euros. ¿Qué significa esto? Que si queremos vender, tenemos que vender por Internet. Y vender por Internet implica tener un sitio web optimizado, con una tienda online, que sea rápida, fácil de intuir, ya no solo a nivel de diseño, sino a nivel de funcionamiento, con una base de datos que podamos consultarla rápidamente, que la página no dé fallos. Y si nuestro negocio es próspero, como lo que todos queremos, necesitaremos que este sitio web aguante muchas visitas. ¿Cómo conseguimos esto? Pues con un servidor. Aquí indico, por ejemplo, que con un servidor de la gama Entry, es decir, nuestro primer nivel o los servidores pequeños, entre comillas, nos permite pues, disponer de un sitio web con una tienda profesional, es decir, con 10.000 visitas diarias, 1 tera al mes de tráfico y, por tanto, esto es muy importante, muy a tener en cuenta, no solamente a nivel de rendimiento, sino también si queremos alojar un certificado y si queremos ofrecer ciertas garantías de seguridad que con un servidor pues, podemos cumplir sí o sí y por tanto hacer que nuestra tienda online, además de próspera, sea óptima y por tanto también sea segura. También hablábamos de que con un servidor lo podemos crear o podemos disponer de un servidor de correo. ¿Qué nos permite esto? Pues básicamente poder configurar y gestionar nuestro correo sin depender de plataformas de otras empresas o de terceros y, por tanto, definir cuánto espacio queremos en cada una de nuestras cuentas de correo, si queremos realizar backups, si queremos trabajar con un antivirus en concreto. También no solamente podríamos utilizarlo para cuentas de correo, ya sean cuentas de correo simples, sino también podríamos alojar o configurar un servidor Exchange y ofrecer diferentes servicios que están anidados con el correo, pero ofrecérselo a nuestros clientes o directamente en la empresa, centralizar todo lo que sería el paquete de soluciones de correo y tener pues, un SharePoint y tener un OneDrive y diferentes soluciones, por ejemplo, que ofrece Microsoft dentro de un servidor. Todo esto sería posible con un servidor dedicado. Y al principio hablábamos de que también podemos alojar aplicaciones y software propio. ¿Qué significa esto? Significa que si somos desarrolladores de aplicaciones, por ejemplo, y queremos que nuestra aplicación sea accesible a terceros, lo mejor es tenerlo alojado en un servidor. ¿Para qué? Para que siempre esté conectado a Internet y, por tanto, nos podamos conectar a esa aplicación desde cualquier parte del mundo. Además del software propio que podemos desarrollar nosotros mismos o la empresa, también podemos alojar aplicaciones. ¿Qué tipo de aplicaciones? Pues, por ejemplo, existen numerosas empresas que trabajan con aplicaciones que les llevan la contabilidad o que les llevan el stock o la tramitación de pedidos. El hecho de tener estos programas en un servidor en local pues puede provocar que si hay cortes de corriente, si hay cortes de Internet o por la disposición que pueda tener ese servidor a nivel geográfico, puede provocar pues, retrasos o fallos en el sistema. Si en cambio migramos estas aplicaciones, este tipo de programas, hacia un servidor conectado en un centro de datos y por tanto que está siempre disponible, lo que nos permite es pues, reducir costes, ganar velocidad y despreocuparnos, entre comillas, del mantenimiento de ese servidor en local porque ya lo tenemos cubierto dentro de nuestro centro de datos, por ejemplo, con Nominalia. Aquí los ejemplos que os he añadido sería, por ejemplo, para desarrolladores de aplicaciones, un poquito los requisitos que se requieren para el Java Development Kit. Como podéis ver, como mínimo se come 200 megas de espacio, que a nivel de espacio no es mucho, pero sí 500 megas de RAM, por lo que en un hosting por compartido, por ejemplo, esto provocaría, a lo mejor, depende de la solución que tengamos o depende de los permisos que necesitemos para conectarnos a ese hosting, pues nos puede dar problemas para poder trabajar con él. En cambio, con un servidor, como ya vamos viendo en las diferentes diapositivas, nos conectamos, lo gestionamos nosotros y por tanto podemos determinar qué recursos o qué nivel de recursos va a utilizar esa aplicación. También hablo aquí del Oracle Database Express Edition, en el cual necesita 11 GB de espacio y 1 GB de RAM para poder mover estas bases de datos. Hablamos de que si muchos clientes o muchas visitas se están conectando a un servidor y por tanto esta aplicación está consumiendo estos recursos, necesitamos un servidor potente para poder trabajar con este tipo de soluciones y por tanto un servidor va a ser la mejor solución para poder utilizar estas aplicaciones. Dicho esto, hablamos de servidores. Voy a explicaros también la diferencia entre un servidor virtual
y un dedicado, ya que a veces tendemos a confundirlos o entender un poco lo que se puede hacer con uno y lo que se puede hacer con otro. En este caso encontraréis una tabla en la que podemos ver las ventajas que supone cada uno de los tipos de servidores. Con los servidores virtuales ahorramos coste. ¿Por qué decimos esto? Pues porque si comparamos en la mayoría de situaciones, un servidor virtual con prestaciones medias va a ser mucho más económico que un servidor dedicado. Esto es bueno para nosotros, pero tenemos que tener en cuenta diferentes factores a nivel de rendimiento, escalabilidad, si queremos ampliar nuestra máquina en un futuro en función del proyecto que podamos tener. Entonces, el coste sí que es algo que a muchos nos preocupa, pero lo tenemos que tener en cuenta por lo que sería algo bueno y algo a tener en consideración si lo comparamos con un dedicado. Por ejemplo, con los virtuales, al ser una máquina virtual, esto quiere decir que a la hora de reiniciar una máquina, de si queremos hacer mejoras o necesitamos aplicar cualquier tipo de parche, o si es un Cloud VPS, por ejemplo, como los que ofrecemos nosotros, que se pueden ajustar sus propios recursos, pues nos permite reiniciar esa máquina y disponer de ella en cuestión de minutos. Por ejemplo, con un dedicado, si queremos ampliar el disco duro o tenemos un problema con un componente y lo queremos sustituir, como es una máquina real, una máquina física, necesitamos que un técnico pare esa máquina y durante varias horas esa máquina no va a estar conectada a Internet y no vamos a poder ofrecer ese servicio. En este caso, pues la máquina virtual ganaría o tendría una ventaja ante esto y, por tanto, en función del proyecto que podamos tener, sería muy importante tener en cuenta este tipo de predisposición o tener claro este punto. Hablaba también de nuestros Cloud VPS porque a nivel de flexibilidad de recursos, como he dicho, un servidor virtual permite ampliar o reducir los recursos en alguna de nuestras ofertas que tenemos y por tanto nos permite adaptar tanto a nivel de rendimiento como a nivel de espacio como a nivel de tráfico lo que sería este servidor. Tenemos el acuerdo de servicio, en este caso sí que lo podéis encontrar tanto los virtuales como dedicados, en el que garantizamos que nuestras máquinas se encuentran siempre conectadas con un 99,9% de fiabilidad. Hablaremos un poquito más adelante del acuerdo de servicio y en qué consiste. Además, con los servidores virtuales tenemos versatilidad. Con un servidor virtual pues podemos alojar cualquier programa, cualquier aplicación y por tanto podemos trabajar con un servidor virtual igual que podríamos trabajar con un dedicado, teniendo en cuenta que a nivel de rendimiento, a nivel de características y de recursos, los virtuales suelen estar un poco por detrás de los dedicados y de ello radica también tanto el tema del ahorro de costes como el mantenimiento de la infraestructura. Esto no quiere decir ni que sean mejor ni peor, sino que simplemente tenemos que tener claro estos conceptos para poder decantar, si estamos indecisos entre un virtual y un dedicado, cuál sería la mejor solución. Por contra, los servidores dedicados, ¿qué nos permiten? Nos permiten, por ejemplo, un acceso completo a los recursos del servidor. Esto quiere decir que no compartimos ese servidor con nadie. Entonces, al no compartirlo con nadie, sabemos que si tenemos 8 GB de RAM, por ejemplo, son 8 GB de RAM que vamos a utilizar para nosotros, para nuestros procesos, para nuestros sitios web o nuestro servidor de correo que tenemos configurados en el servidor. A diferencia de un virtual o una plataforma compartida en el que se segmenta y se virtualiza una instancia y, por tanto, podemos tener allí múltiples sitios web en el que cada uno de ellos no puede verse, no puede conectarse entre sí o no pueden verse, pero comparten este tipo de recursos y si lo necesitamos, pues en algunos momentos de rendimiento puede estar al tope el servidor y lo podemos notar. En cambio, con un dedicado no hay ningún problema al respecto y, por tanto, podemos trabajar con este dedicado y con sus recursos al máximo y sabemos que vamos a estar trabajando siempre con ellos. Esto va relacionado con el siguiente punto, que sería la máquina física asignada en exclusiva. Esto significa, como he dicho, que la máquina es montada, es ensamblada y por tanto se conecta a Internet, se nos da el acceso y trabajamos únicamente nosotros con esa máquina, sin tener que compartir ni la IP, ni el almacenamiento, ni los recursos de esa máquina. Esto nos permite una flexibilidad con la que podemos instalar cualquier sistema operativo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente podemos instalar Windows o podemos instalar una distribución de Linux. Por ejemplo, hace un par de semanas un cliente me pidió un servidor y me pidió un sistema operativo ESXi con el cual quería virtualizar. Pues no hay ningún problema con un servidor dedicado,
como es el propio cliente quien gestiona esta máquina y es quien tiene acceso completo, pues le asignamos y le montamos un KVM para que el cliente pudiese instalar este sistema operativo y trabajar en su servidor con un sistema operativo diferente a los que nosotros solemos ofrecer con nuestros dedicados. Entonces, esto permite una flexibilidad y adaptar el proyecto de cada uno de nuestros clientes en función de lo que necesiten. Además, el dedicado nos permite máxima seguridad. ¿Por qué? Porque como somos nosotros quienes lo gestionamos, lo podemos configurar como queramos. Esto permite establecer unas políticas en el firewall concretas, o instalar un antivirus en concreto, o bloquear según qué procesos, y es algo que, por contra, con muchos hostings no podemos hacer o no podemos habilitar según qué funciones porque afectarían al rendimiento de otros clientes. En contra, con un dedicado podremos ser capaces de hacer todo esto. Hablábamos también de recursos. Al ser un dedicado y ser una máquina real, no una máquina virtual, nos permite pues, tener mayor rendimiento, mayor potencia, estabilidad, velocidad y espacio. Esto lo podréis ver si entráis a nuestro sitio web, pues podéis comparar las características tanto de los servidores virtuales como de los dedicados y ver que estamos ofreciendo soluciones de dedicado de como mínimo 1 tera de disco duro y soluciones de hasta 128 gigas de RAM o superiores en nuestras máquinas dedicadas. Vamos a hablar ahora, justo hablaba del SLA, del acuerdo de servicios, vamos a hablar de las garantías que ofrecemos en nuestras máquinas, en nuestros servidores. Nuestro centro de datos, que es algo que nos preguntan muchos clientes sobre si nuestros servidores están en España, nuestro centro de datos está en Reading, en Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque somos una empresa española, pero que pertenece a un grupo de empresas europeo, a Data Group, y por tanto tenemos todo el centro de datos de todas las empresas ubicado directamente allí. Entonces, podéis ver aquí unas cuantas imágenes y si alguien tiene curiosidad, tenemos también un vídeo colgado en internet en el que se ve el montaje de nuestro centro de datos y se pueden ver pues, las instalaciones que son son unas instalaciones modernas donde se puede ver las diferentes cabinas y se puede ver cómo está puesto el cableado y un poquito para los curiosos ver exactamente dónde está ese servidor que ha contratado con nosotros. Entonces, como veis aquí, nuestro centro de datos está categorizado como Tier 4 y por tanto es un nivel que establece la organización Uptime Institute en el cual se determinan unas garantías en la estructura a nivel de establecer límites de voltaje, actuaciones, tener diferentes SAI, diferentes soluciones para poder evitar en caso de fallo o picos de voltaje, pues son una serie de estándares que establece esta organización para poder categorizar o establecer cada uno de los centros de datos. En nuestro caso, superamos los requerimientos de los estándares y estamos por encima de los requisitos del Tier 4. Como os decía, nuestro centro de datos está en Inglaterra, más en concreto gestionado por una empresa llamada Poundhost, que nuestro grupo de empresas compró en 2010 y son una de las empresas más relevantes dentro del Reino Unido a nivel de alojamiento. Ahora son conocidos como Simply Hosting, por lo que si buscáis por internet podéis ver también allí más información sobre este centro de datos y cuáles son los servicios que ofrecemos. Referente al acuerdo de nivel de servicio, esto está relacionado con el Tier 4, las instalaciones que habéis visto de nuestro centro de datos y el 99,9% del que habéis podido ver en diferentes diapositivas se refiere a el nivel de uptime. El nivel de uptime es el nivel que nosotros garantizamos que el servidor va a estar en activo y conectado para que podáis conectaros, gestionarlo y ofrecer cualquier tipo de servicio siempre disponible en red, en este servidor. Entonces nosotros nos esforzamos porque siempre establecer parches de seguridad, si detectamos cualquier tipo de incidencia, resolverla al momento, si tenemos que hacer algún parón puntual en lo que sería el servidor, notificamos al cliente con antelación para que pueda programar este tipo de parones y siempre garantizamos este 99,9% de disponibilidad. En caso de que no sea respetado o bien por una incidencia nuestra, una incidencia de la máquina o una incidencia del centro de datos, nosotros reconocemos al cliente un porcentaje del crédito mensual y por tanto abonamos para futuras renovaciones o contrataciones de servidores, pues podemos compensar este tipo de fallos
en caso de que ocurran y sean culpa nuestra, pues garantizarlo y ofrecer este tipo de compensación cara al futuro para nuestros clientes. Podéis encontrar el acuerdo de nivel de servicio en este enlace, sino también directamente en la página de Nominalia. Referente al hardware, nuestras máquinas, de las 6 máquinas que ofrecemos, 5 de ellas están montadas completamente con hardware Dell. Esto significa que el chasis de cada uno de estos servidores son Dell y por tanto cumple con las garantías y las soluciones de Dell. Dell es una de las primeras marcas que en el mercado que ofrecen este tipo de soluciones, ofrecen racks, ofrecen switches y cualquier otro tipo de componente que podamos necesitar para nuestro servidor y un centro de datos. De manera que tenemos la garantía de Dell no solamente a nivel de hardware, sino a nivel de seguridad, a nivel de los discos duros y de la conectividad. Todo lo que utilizamos es Dell y por tanto tenemos esta garantía de esta marca, de una marca conocida, una marca famosa, una marca con peso, para poder ofrecer estos servidores a vosotros, a los clientes. Y ahora vamos a hablar, después de hablar un poquito a modo genérico de los servidores virtuales y dedicados y las diferencias, hablaremos de la oferta de servidores dedicados. ¿Qué tipo de servidores dedicados estamos ofreciendo a día de hoy en Nominalia? Como podéis ver, están separados en 3 niveles, o los he separado en 3 niveles, el nivel entry level, el business y el enterprise. Esto significa, a grosso modo, el entry level sería servidores no pequeños por características, pero sí orientados a proyectos que requieren un rendimiento inferior en comparación a los otros servidores. ¿Por qué? Pues ahora veremos más adelante qué podríamos alojar, pero por poner un ejemplo, con los entry level podríamos alojar, si por ejemplo tenemos un hosting que se nos ha quedado pequeño a nivel de espacio, a nivel de rendimiento, podemos contratar uno de estos 3 servidores y por tanto seguir allí ofreciendo alojamiento para 20, 30, 40 sitios web que necesitamos que tengan o que realicen múltiples consultas. Si, por ejemplo, con un servidor de la gama Business, con este servidor, a día de hoy muchos clientes lo están solicitando para poder montar, por ejemplo, soluciones corporativas, cuando quieren tener aplicaciones en cloud, compartir archivos o montar servidores de correo. Y luego ya a nivel enterprise hablamos de máquinas mucho más complejas, mucho más grandes, tanto a nivel de prestaciones como a nivel de proyectos que podríamos desarrollar con ellas, y están orientadas, por ejemplo, a virtualización. Con un servidor dedicado, pues podríamos virtualizar y crear 10, 20 servidores virtuales y ofrecerlos a nuestros clientes, o por ejemplo podríamos utilizar diferentes aplicaciones, o si no queremos que compartan la misma IP, pues tener diferentes servidores virtuales dentro de un servidor dedicado y por tanto trabajar. Esto es recomendable hacerlo con los servidores de la gama Enterprise, ya que a nivel de rendimiento nos va a permitir virtualizar y que no tengan ningún tipo de pico ni de cuello de botella a nivel de rendimiento ni de aprovechamiento de los recursos de estas máquinas. Aquí podéis ver una curva también de la escalabilidad a nivel de precios, desde los servidores que serían entry level, ya nos iríamos a los business y a los enterprise. Ahora veremos en la siguiente diapositiva una comparativa de qué características tiene cada servidor y también a nivel de qué podemos, qué tenemos que ver en cada uno de estos servidores para poder decidir cuál se ajusta mejor a nuestro proyecto. En este caso, empezamos. El DS431 es uno de los servidores que mejor salida ha tenido durante este año, ya que a nivel de precio y a nivel de características es una muy buena opción, o bien para aquellos novatos que no han trabajado nunca con un servidor, o bien para aquellos clientes que tienen un hosting y quieren pasar a un servidor, pero a nivel de presupuesto no pueden optar a un servidor superior. Este es uno de los mejores servidores que tenemos a nivel de rendimiento y a nivel de precio, ya que, como podéis ver, pues tanto la CPU como la RAM son más que óptimos para poder alojar aplicaciones y nos permite tener 2 IPs V4 adicionales. Esto nos permitiría, por ejemplo, utilizar este mismo servidor para tener cuentas de correo y además en una segunda IP utilizarla para alojar un sitio web o tener otro servicio de correo o utilizar o colgar una aplicación y que pudiese pues, ser llamada por terceros. Con el Dell DS 3.0 es mucho
más escalable y nos permite configurarlo un poco más a medida. En función de lo que podamos necesitar, si necesitamos múltiples IPs porque queremos que cada uno de nuestros clientes o cada uno de nuestros sitios web tenga una IP diferente, esta sería una de las mejores opciones. Nos permite tener hasta 6 direcciones IPs adicionales. Luego, también en comparativa con el del DS452, estas dos soluciones, el 3.0 y el 452, nos incluyen la posibilidad de disponer de una interfaz de 1 gigabit. Por defecto, nuestros servidores vienen con una interfaz de 100 megas. Entonces, cuando necesitamos hacer simultaneidad de procesos o tenemos muchas consultas a la vez, esto puede provocar un cuello de botella que a nivel de conectividad, que con una interfaz de 1 gigabit, en caso de montar el servidor con esta característica, pues vamos a poder salvar y ofrecer un ancho de banda mucho más amplio para nuestros proyectos. Por ejemplo, a destacar del 452, tenemos la opción de que tenemos un procesador que incluye 4 cores, de manera que a nivel de procesar según qué datos, pues nos va a permitir que sea más rápido o bien que no hayan colas a nivel de poder ejecutar consultas a bases de datos. Aquí hablando ya de las soluciones Business y Enterprise, tenemos los servidores más grandes, más completos en comparación con los que hemos visto antes. Estos 3 servidores, una de las ventajas que tienen para clientes que sus servidores necesitan un tráfico muy elevado, ya que están alojando muchos sitios web o sitios web que tienen muchísimas visitas, serían una de las mejores soluciones. ¿Por qué? Porque estos 3 servidores nos incluyen 30 teras mensuales de tráfico. A diferencia de los anteriores, que nos permiten disponer de 10 teras mensuales, estos 3 nos serían a 30 teras. Entonces, hablamos de servidores que nos van a permitir ofrecer múltiples sitios web y que sean de alta, que tengan muchas consultas, que tengan muchas visitas, y de esta forma no vamos a notar ningún tipo de lentitud al cargar estos sitios web, ni tampoco vamos a llegar al límite de tráfico como podría pasarnos en según qué escenarios, en según qué casos, con los 3 servidores anteriores. A destacar, por ejemplo, que estos 2 servidores, el 6.3 y el 651, también el 6.6, es decir, los 3 servidores nos permiten montarlos con cabinas de 4 discos. ¿Qué significa esto? Que podemos configurar los servidores tanto en RAID 1, en RAID 0 y en RAID 10, ofreciendo mayor seguridad a nivel de protección de datos, y también estas cabinas de discos son mucho más seguras a efectos de si queremos realizar mirroring de estos datos de un servidor a otro, o también permiten estas cabinas disponer de hasta 4 discos SSD, de manera que podríamos tener servidores con una velocidad de escritura en disco mucho más elevada que con un disco duro en SATA. Como podéis ver, con el DS6.6, algo muy destacable es que podemos llegar a montar hasta 192 GB de RAM. Por ejemplo, para aplicaciones o clientes que están realizando streaming online o que tienen diferentes aplicaciones que necesitan múltiples consultas y son aplicaciones muy complejas y muy grandes, esta sería la mejor solución. Por ejemplo, si queremos alojar en este servidor diferentes programas de diseño, a nivel de diseño 3D, y que requieren que el servidor siempre esté a tope de rendimiento y a la vez esté haciendo múltiples consultas, múltiples usuarios conectados a este servidor, esta va a ser la mejor solución. De igual modo, es una de las mejores soluciones también para poder virtualizar. Si queremos configurar aquí un entorno de virtualización con VMware o con SXI, pues no habría ningún problema en utilizar este servidor, que a nivel de rendimiento, a nivel de características, nos va a ofrecer la mejor solución de todas las que tenemos ahora mismo en nuestra oferta. Hablamos también de los servidores personalizados. Además de estos 6 servidores que tenemos en oferta, que tenemos en nuestro sitio web, en caso de que necesitéis algo en concreto, si no está en nuestro sitio web, no quiere decir que no lo vendamos, sino que podemos revisar, podemos analizar a nivel de stock, a nivel de cuál es el proyecto que pueda tener cualquiera de nuestros clientes, y podemos montar una máquina a medida. Entonces, como veis aquí, hasta 60 núcleos, 6 teras de tráfico, 24 discos duros, pues cualquier solución que suponga un máximo de estos datos
no hay ningún problema en estudiarlo, en analizar la propuesta y en caso de que sea viable, pues ofrecerosla a vosotros para el proyecto que podáis tener. De manera que si alguien está buscando un servidor y no encaja con nada de lo que haya visto en nuestro sitio web, que sepa que tiene la opción de ponerse en contacto con mis compañeros o conmigo y poder revisar exactamente qué está buscando, con qué características y poder analizarlo. Vistos los servidores, un dato muy importante es cómo se pueden o cómo se van a gestionar estos servidores. Aquí, en función del sistema operativo, tendremos una serie de herramientas u otras. Por ejemplo, con servidores con Windows, a día de hoy nuestros servidores, en caso de que optéis por un sistema operativo Windows, incluyen Windows Server 2012 R2 Standard Edition o la edición Data Center y por tanto podemos gestionar estos servidores o bien con un panel de control Plesk en el cual podéis contratar las 3 licencias diferentes que hay, con la Web Admin que os permite gestionar 10 dominios, la Web Pro Edition que permitiría hasta 30 dominios y la Web Host que permite dominios ilimitados, de manera que podéis tener todos los dominios gestionados e instalados en ese servidor y gestionarlo todo directamente desde Plesk, o bien por comodidad o facilidad o a la hora de hacer una migración de un Plesk en un servidor a otro Plesk en otro servidor, pues se puede gestionar directamente con Plesk y es mucho más cómodo desde el entorno web. Además, los servidores Windows permiten poder conectarse por RDP, por escritorio remoto, de manera que un usuario o múltiples usuarios en función de las licencias que se contraten va a poder conectarse a este servidor Windows y por tanto trabajar pues, con Citrix o con cualquier otra aplicación que se instale en el entorno Windows. Además, también está la opción del VNC Client, que es una opción para poder gestionarlo de manera remota y que nosotros también incluimos en caso de que el cliente pueda necesitar unas manos remotas, un KVM, pues también va a poder conectarse al servidor con los datos facilitados vía VNC. Por contra, con un servidor dedicado con Linux, también nos podemos conectar y gestionarlo desde Plesk, exactamente son las mismas licencias, mismas características que tendría con el Windows, actualmente con la versión 12.5.31 de Plesk. También hay la opción con los servidores dedicados de instalar cPanel y por tanto podemos gestionar, si no somos usuarios de Plesk, pues podemos gestionar este servidor con cPanel. Al ser Linux nos podemos conectar por SSH y por tanto trabajar con nuestra máquina desde línea de comandos o podemos optar por utilizar VNC Client. Además de las diferentes opciones que hay de poder conectarse y trabajar con un servidor dedicado, tenemos una opción extra, unos servicios de valor añadido, como decía al principio, que se tendrían que tener en cuenta también cara a contratar un servidor y que serían los servidores administrados y los servicios premium. Los servidores administrados básicamente consisten en un servicio en el cual se contrata un servidor, cualquiera de los que tenemos en nuestro catálogo, y este servidor se monta, se ensambla y se instala, pero además tiene la peculiaridad de que en lugar de gestionarlo el cliente, lo gestiona un equipo técnico nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que el técnico es quien dictamina o decide qué sistema operativo se va a instalar, qué módulos se van a instalar, comentamos con el cliente cuál es el proyecto o qué necesita para poder trabajar en su servidor y entonces este equipo técnico se encarga de hacer todas estas gestiones en lugar de hacerlo el cliente. Esto es ideal para clientes que o bien no disponen de el conocimiento técnico o el tiempo o la infraestructura suficiente para poder hacer estas gestiones, pues el equipo de servidores administrados lo que permite es instalar todo esto, monitorizar, como podéis ver aquí, monitorizar los servicios. Si, por ejemplo, nuestro servidor incluye o queremos nuestro servidor para hacer web hosting, pues saber que va a estar monitorizado con diferentes alarmas en caso de que el servicio Apache o Nginx caiga, pues que este equipo técnico que lo monitoriza 24/7 pueda conectarse, revisar qué ha pasado, volver a recuperarlo para seguir teniendo visibilidad en Internet con nuestro servidor y además comprobar y avisar de si hay algún módulo que no está actualizado, si ha habido algún problema de seguridad y solucionarlo, siempre en comunicación con lo que sería el equipo técnico y el cliente,
pudiendo contactar con ellos por mail o por teléfono y ofreciendo una relación más estrecha y permitiendo llegar allí donde no llegaríamos sin un servidor administrado. Esto significa que nosotros nos encargamos de casi todo y damos un acceso a Plesk o un acceso sin privilegios de administrador al cliente final para que éste pueda conectarse al servidor y trabajar, de manera que nosotros nos encargamos de la parte seria o la parte más farragosa a la hora de gestionar, instalar módulos y hacer todo este tipo de trabajo, y el cliente simplemente tendría que usar el servidor. Se ahorraría todo este paso previo a la configuración, a instalar Plesk y a optimizar cualquier tipo de característica que necesite en su servidor y que no venga instalada por defecto. Además de los servidores administrados, aquí podéis ver también que están los servidores no administrados, que serían cualquier servidor que se pueda contratar desde la página web de Nominalia o bien llamándonos por teléfono. Los servidores administrados, que son los que acabamos de ver, en los que nos encargamos nosotros, en función del proyecto del cliente, de estudiar, asesorar, preparar qué máquina es la mejor para este proyecto, instalar todo lo necesario y monitorizarlo 24/7, todo lo que el cliente nos pida que tenemos que monitorizar. Tenemos la opción de los servicios premium. Los servicios premium significan, como su nombre indica, que haciendo una estimación de tiempo y a cambio de un coste económico en el que hay un equipo técnico que trabaja a fondo, damos un soporte especializado y un soporte directo hacia lo que sería cuestiones no tan técnicas que el cliente necesite. Por ejemplo, si el cliente necesita hacer una migración desde un servidor de otro proveedor al servidor contratado con nosotros, pues si el cliente no tiene tiempo o no tiene esos conocimientos técnicos necesarios para llevarlo a cabo, nosotros hacemos una estimación de cuánto tiempo demoraría hacer esta gestión y se encarga este equipo técnico de llevar a cabo la migración. A la hora de hacer una migración de un servidor, de una base de datos, en caso de que nuestro servidor pues, haya sido infectado o esté haciendo un ataque de DOS y no tengamos los conocimientos de seguridad en servidores, pues todo este equipo se puede encargar de llevar a cabo todas estas cuestiones. De igual modo, con un servidor no administrado, como por ejemplo, seguimos teniendo la libertad de configurar qué sistema operativo queremos para ya sea Windows, Linux o cualquier otro sistema operativo o distribución de Linux que no sea las que incluimos por defecto. También podemos configurar el firewall, los antivirus, las políticas de qué puertos van a estar abiertos, de añadir filtros a nuestro servidor de correo. Escogemos también cuándo se puede actualizar el servidor y cómo. Y también podemos instalar agentes, lo que serían aplicaciones externas que nos permiten conectar nuestro servidor con cualquier otro entorno que no sea de Nominalia. Esto se va a poder hacer sin ningún inconveniente con un servidor no administrado. En cambio, con los administrados, como he explicado, tenemos toda la parte de la instalación y la configuración del servidor que nos encarga nuestro equipo técnico. Está monitorizado. Esto quiere decir que los otros servidores también están monitorizados, es decir, sea un servidor administrado o no, los monitorizamos porque tenemos el acuerdo de servicio, el SLA del 99,9% de uptime garantizado, pero si, como he explicado, si un cliente quiere que el Apache esté comprobado o el acceso a MySQL y que esté monitorizado, pues tenemos la opción dentro de los servidores administrados de tener en seguimiento cada uno de estos procesos o aplicaciones que necesitamos que estén activas siempre para llevar a cabo nuestro proyecto. Además, en caso de que intentéis hacer alguna gestión con un servidor administrado y o bien por temas de permisos o bien por temas de desconocimiento o de falta de tiempo, pues no hay ningún problema en contactar con este equipo técnico que no tiene ningún inconveniente en poder pues, ayudar y asesorar para ver cuál sería la mejor opción a la hora de llevar a cabo ese tipo de consultas. Y en este caso no me he dejado nada, así que ya estaría visto por encima lo que sería nuestra solución de servidores, servidores dedicados y preguntas y respuestas, que sería lo que vamos a hablar ahora. Si tenéis cualquier consulta, como he dicho, ahora doy paso a Laura, pero si tenéis alguna consulta, alguna pregunta más compleja, algún proyecto que podáis tener en mente,
pues podéis contactar conmigo, ya sea ahora o si no más adelante, por teléfono. Laura pasará mis datos para que podáis consultarme. Muy Así que bien. sin más dilación, Laura, te cedo la palabra. Pues muy bien, muchas gracias, Alberto, muy interesante. Mira, voy a empezar por la última parte de la que has hablado, que es de los administrados. ¿Sí? Disculpa, te leo ahora la pregunta. Si contrato un servidor administrado y luego pasado un tiempo decido administrarlo totalmente yo, ¿es posible hacerlo? Así es, no habría ningún problema a nivel de contratar un servidor. Nosotros nos encargamos de llevar a cabo todo lo que hemos hablado, de la configuración y la seguridad. Si luego se decide no tener este servicio de valor añadido, como sería la administración, pues se podría perfectamente, sin ningún coste, no supone ninguna pega a la hora de hacerlo, no hay ningún problema. Lo único que no sería posible hacer es al revés, es decir, un servidor ya existente a la hora de convertirlo en administrado, para poder garantizar todos los procesos de seguridad y evitar que haya cualquier tipo de problema en un futuro, lo que hacemos es formatearlo e instalarlo de nuevo. De manera que si tenéis un servidor ya existente, pues antes de pasar o estudiar la posibilidad de administrarlo, tener en cuenta que habría que hacer backup de los datos y reinstalar el sistema operativo. Ujú, muy bien, pues aclarado, muchas gracias. Preguntan, si necesito un servidor pero con un sistema operativo diferente a los que ofrecéis, ¿es posible instalarlo? Sí, en este caso, como he comentado, no hay ningún problema. He puesto el ejemplo de un cliente que necesitaba un sistema operativo llamado ESXi, que sería para virtualizar. Entonces, simplemente montamos el servidor y le damos al cliente un acceso por KVM, por manos remotas, y le Ujú, montamos la ISO, la imagen del disco de instalación de ese sistema operativo, y sin coste alguno el cliente se encarga de finalizar la instalación como él quiera y por tanto de seguir trabajando con ese sistema operativo. Por ejemplo, lo hemos hecho para clientes que necesitaban versiones antiguas de Windows Server, pues hemos instalado Windows 2003 o Windows 2008 en nuestras máquinas o si no, sistemas operativos propios en los que las empresas han modificado parte del kernel o han hecho algún cambio en estas distribuciones de Linux. No hay ningún inconveniente siempre que se nos proporcione la imagen del disco. estupendo. A ver, preguntan por aquí si por causas ajenas una pieza como el disco duro se estropea, si este cambio va a tener algún coste para el cliente. El único coste que supone es el coste de tiempo en caso de que tengamos un parón de la máquina y sea responsabilidad de Nominalia, pues trabajamos rápidamente para poder sustituir, por ejemplo, en un caso de un disco duro, reemplazar ese disco duro por uno que no esté dañado, y el tiempo que no esté este servidor en activo entraría dentro del SLA, del acuerdo de servicio, y se compensaría pues para futuras renovaciones, por ejemplo. Entonces Ujú, hablamos simplemente de pérdidas de tiempo y no de económicas para el cliente, ya que se lo compensaríamos en futuras renovaciones. vale. Vale, por ejemplo, esta misma. Hace poco recibí un email sobre el servicio Server Backup. ¿Puedes explicar algo al respecto? Sí, sin ningún problema. No sé, ¿se ve mi pantalla ahora mismo? Ah, ¿Se sigue sí, viendo la se ve pantalla? perfectamente, sí. Perfecto. Mira, en este caso el Server Backup es una solución de valor añadido a los servidores. Es compatible también con clientes que tengan servidores fuera de Nominalia, no hay ninguna restricción al respecto. Es una opción que nos permite instalar un agente en el servidor, ya sea Windows o Linux, y establecer diferentes políticas de hacer backups. Backups incrementales, podemos hacer backups con imagen de disco, y podemos escoger también, en función del tamaño de nuestro servidor y de la cantidad de backups que queramos establecer, pues podemos escoger diferentes tamaños para este server backup, diferentes agentes, si queremos utilizar un solo server backup para varios servidores, y por último configurar la duración. Esto nos permite desde un entorno de gestión a nivel web, es decir, no hay que instalar nada en el ordenador, solo en el servidor un pequeño agente, nos permite poder ver cada cuánto se hacen los backups, configurar exactamente cuánto tiempo queremos mantener estos backups, recuperar una imagen de disco rápidamente. Entonces, es una solución muy a tener en cuenta si no queremos hacer un backup y descargarlo en local a uno de nuestros ordenadores, o si nuestro servidor tiene
ocupa muchísimo, hablamos de servidores de 300, 400, 500 gigas de datos, pues si queremos tener una solución de backup y guardar estos datos en un servidor ajeno con el que estamos trabajando, sería ideal para poder complementar nuestras medidas básicas de seguridad que podemos necesitar en un servidor. Pues perfecto. Preguntan si el uso de Server Backup de este producto es fácil, si es intuitiva esta herramienta. Sí, tenemos numerosas guías en este enlace, en support.nominalia.com, en el cual aparecen diferentes gestiones, diferentes dudas rápidas que se resuelven rápidamente para poder, pues como podéis ver, usar el backup server es muy sencillo. Son 4 clics, queda instalado y luego a nivel de establecer los backups determinamos si queremos que se hagan cada hora, cada día, cada semana, por cuánto tiempo queremos establecerlo. Podemos gestionar diferentes servidores. Es una solución muy sencilla a la hora de gestionar y muy potente a la hora de hacer el backup o restablecer el backup. Si alguien quiere más información, pues puede decirlo por aquí y le facilitaré pues, por mail información adicional o capturas de pantalla de cómo se vería el entorno de gestión para que vean lo sencillo que es. Y también aprovechar esta URL, ya que la tengo abierta, para cualquier consulta que pueda haber referente a servidores, pues que sepan que nuestros clientes que pueden ver aquí dudas y gestiones que pueden salir en caso de trabajar con el servidor, pueden utilizar esta URL también o contactar directamente con nosotros. Sí, aprovecho para decir que siempre que tengáis dudas, bueno, está Alberto ahí, pero también tenemos un equipo técnico de atención al cliente que es fantástico, así que desde el panel de control solicitáis asistencia, es muy rápida, es muy completa y que aprovechéis este servicio, ¿de acuerdo? Y como no, también tenéis la documentación, pero que vaya, que os podemos ayudar, que no se asuste contratar un servidor por si luego, bueno, obvio que hay que tener ciertos conocimientos, pero bueno, que contéis con nosotros, ¿vale? Para ayudaros en lo que haga falta. A ver, me preguntan, disculpa que se me ha perdido. Vale, has hablado de virtualizar, pero ¿puedo crear una máquina virtual en un servidor virtual? En este caso, la pregunta ya se responde un poquito por sí sola, pero es una duda que suele hacerse. Una máquina virtual, como ya es un entorno virtual, no permite virtualizar, ya que la máquina dedicada sobre la que está creada ese servidor virtual ya tiene el bit de virtualización ocupado y por tanto no podemos virtualizar de nuevo dentro de un servidor virtual. Hay soluciones alternativas que sí que podrían llegar a permitir esto, pero sacrificando mucho rendimiento de la máquina y nosotros no lo recomendamos. Por tanto, indicaríamos que no, con un virtual no se podría virtualizar. En cambio, con un dedicado se puede virtualizar con nuestra gama, que sería con la gama Business, de la que hablaba antes, y por experiencia, tanto propia como de nuestros clientes, es la mejor opción, tanto a nivel de rendimiento como de fiabilidad. De acuerdo. Y bueno, un par más preguntan que si a la hora de contratar un servidor dedicado, que cuánta tarda en estar operativo. Vale. En este caso son menos de 24 horas desde que recibimos el pedido, queda todo tramitado, es decir, desde que recibimos el pago, el servidor queda pagado, son unas 24 horas aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque un técnico en el centro de datos se encarga de revisar cómo tiene que montarse ese servidor, coger cada uno de los componentes, testearlos, ensamblarlo, conectarlo a la red y una vez hemos comprobado que todo está correcto, lo dejamos en stand-by hasta que el cliente desde su panel de control clica y selecciona qué sistema operativo quiere instalar. Entonces, si contamos todo el proceso desde el ensamblaje hasta la finalización de la instalación del sistema operativo, pues puede ser un máximo de 24 horas. Si, por ejemplo, se contrata un lunes por la tarde, el martes a mediodía ya estaría este servidor instalado, por ejemplo, y listo para trabajar con él. Vale, con lo que has dicho, que las IPs son del Reino Unido, preguntan que si esto puede influir negativamente, el que no sean IPs españolas. Bueno, es una buena pregunta. Hace muchos años, cuando empezó el boom de Internet, sí que
nacionalidad o la localización de cada una de las IPs a las que visitábamos influía mucho en posicionamiento y a nivel de velocidad para poder conectarnos a un sitio web. A día de hoy, que está todo completamente interconectado y globalizado, cualquier sitio web que estamos visitando pues puede estar alojado en Rusia, en Tailandia, o puede estar en Estados Unidos o al lado de nuestra propia casa. Entonces, influye de manera muy mínima, es decir, hablamos de que si hay 200 factores que influyen en el posicionamiento online, la nacionalidad de la IP sería el 199 o el 200. Ahora no lo tengo a mano, pero ahí está creo que se trata de un vídeo de un experto de Google en el que explica que la nacionalidad de la IP es un factor que Google cada vez tiene menos en cuenta. Por lo que si alguien quiere información al respecto, pues también, si lo puede dejar el mail por aquí, le mando este email con esta información en la cual se explican diferentes factores de posicionamiento web, y entre ellos se dice que la IP, explican que la IP es algo que ya no influye a la hora de que nuestro sitio web salga en uno u otro resultado en los buscadores. Muy bien. Pues a ver, Xavier, por ejemplo, pregunta, ¿en un servidor administrado se puede instalar un servidor Git? ¿Cómo sería el acceso? En Git, este caso, Git. sí, necesitaríamos exactamente saber qué tipo de servidor estarías buscando, detalles también sobre el provisionamiento que necesitarías para ese servidor y ver la viabilidad. Si el proceso es viable para nosotros, pues podríamos facilitártelo. Si quieres, Xavier, lo consulto con el equipo técnico que llevaría todo el tema de servidores administrados y te contacto mañana mismo y hablamos, me explicas qué es lo que necesitas exactamente y así pues puedo perfilar mejor si sería posible o no. Vale, Xavier dice que ok, ¿de acuerdo? Así que habláis mañana. Pregunta, ¿un certificado de seguridad se instala en un servidor o en un espacio web? Bueno, en este caso, un servidor permite instalar un certificado digital o varios, en función del tipo de certificado que tengamos. Un espacio web, entiendo que es un espacio web de nuestro producto Sí, básico de alojamiento web. perdona, lo que interpreto yo Sí. es que si tú tienes un certificado y tienes, por ejemplo, varios espacios, varios hostings con varias webs, si el certificado te sirve para una web o comprando un certificado puedes proteger todas tus webs alojadas en ese servidor. En este caso todo depende del certificado que cojamos. Hay certificados, perdón, que nos validan una IP, hay certificados que nos validan un subdominio en concreto, es decir, podemos certificar www.nominalia.com, pero blog.nominalia.com no estaría certificado, y hay otros certificados como el Wildcard que nos certifican todo el bloque, es decir, el dominio y todos sus respectivos subdominios. Entonces, por ejemplo, los certificados que vendemos en Nominalia son a nivel de dominio, es decir, si tienes 3 dominios en un servidor, necesitarás 3 certificados como mínimo para poder certificar o cubrir cada uno de esos dominios y sus respectivos subdominios. Luego, si tienes un certificado que te cubre esta IP, pues no hay ningún problema en configurarlo en tu servidor, ya sea con cPanel, con Plesk o directamente por código, no habría ningún problema para poder añadirlo. De acuerdo. Preguntan también cómo sería el paso de un servidor dedicado a otro más potente. Un upgrade, vamos. De acuerdo. Como cambiaríamos de máquina, la IP, por ejemplo, se perdería, es decir, necesitaríamos configurar de nuevo a nivel de conectividad a nuestro nuevo servidor con la nueva IP que se provisione. Si, por ejemplo, trabajamos con Plesk y vamos a trabajar en una nueva máquina también con Plesk, Plesk tiene una opción, una herramienta de migración que es de Plesk a Plesk o de cPanel a Plesk, en la que hacemos la migración de manera automática y se encarga Plesk de hacer todos estos cambios. Directamente desde el panel de gestión se pone el root y password del servidor anterior y ya se encarga de mover todos los datos. Entonces, esta es una opción. La segunda opción es tener que hacer la migración de manera manual. Si, por ejemplo, pues tenemos un servidor y necesitamos uno mayor por cualquier circunstancia, dejaríamos ambos servidores trabajando en paralelo varios días para que el cliente pudiese acabar esta migración y una vez acabada, pues daríamos de baja el
primer servidor para que estuviera trabajando con el segundo una vez se haya cerciorado que está todo correcto y que funcionan todos los procesos correctos. Muy bien. A ver, le estaba contestando, hay algunas preguntas más, pero no nos va a dar tiempo, vamos a dejarlo aquí. Diego, Jaime, entre otros, bueno, sepáis que si vuestra pregunta no se ha podido contestar, lo que hemos dicho antes, la recogemos, las contestamos y las colgamos todas en la Escuela de Internet y os enviamos un email para que sepáis que está el material disponible, ¿de acuerdo? Os agradezco muchísimo el que hayáis venido y si sois tan amables, un último favor me gustaría pediros. Y es que ahora cuando finalicemos la sesión nos va a salir automáticamente un cuestionario, son 4 preguntas de test, simplemente para, por si nos podéis dar una valoración sobre este webinar, a ver qué os ha parecido y cómo podemos mejorarlo, ¿vale? De cara al futuro. Alberto, no sé si tú te quieres despedir. Simplemente agradecer a los asistentes y pedir disculpas. Es el primer webinar que hago, estaba un poco nervioso y nada, nos vemos en el siguiente. No, ha estado fantástico y muchas gracias a todos. Y Diego, que nos saludas, gracias a ti también por venir y te contestaremos tu pregunta en breve, ¿vale? Gracias a todos y nos vemos en los próximos webinars. Adiós. Chao.